Amables televidentes, bienvenidos a este vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy vamos a desarrollar un tema realmente singular por la naturaleza de lo que vamos a tratar. Comienzo simplemente señalando lo siguiente. Probablemente para el público que nos suele seguir, vinculado por lo general al mundo del derecho, y particularmente del derecho penal, que es algo en el aspecto del derecho en el que le damos particular y especial énfasis, nombres como los de Eugenio Raúl Zaffaroni, Gunther Jacobs, Claude Roxin, son nombres bastante conocidos y familiares para la profesión en la que nos dedicamos. Sin embargo, cuando rememoramos nombres tales como, por ejemplo, los de Alan Mattison Turing o Charles Babbage, entre otros, son nombres que ciertamente resultan desconocidos. Sin embargo, han de saber ustedes que son estos dos de los varios nombres de aquellos personajes que durante el segundo tercio del siglo XX comenzaron a desarrollar un proyecto singularmente especial que le cambiaría el rostro, no solamente a la forma de vida tal como la conocemos, sino también inclusive a la humanidad, y es precisamente lo que en este momento ya estamos viviendo. No es algo que podríamos denominar el producto del futuro, sino un producto de la realidad. Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, que ya se encuentra entre nosotros, aun cuando no lo percibamos de una manera directa, pero que basta que nosotros cojamos nuestros teléfonos celulares inteligentes, comúnmente llamados teléfonos Android o los teléfonos iPhone, e inclusive nuestros propios ordenadores, nuestras computadoras, ingresamos a buscadores tales como el Google, el YouTube y algunas otras aplicaciones de esta naturaleza. Encontramos en ellas ya inteligencia artificial actuando de una manera muy vívida. Esto que definitivamente ya es una realidad, sin embargo, es algo que está avanzando a una velocidad incontenible e insoslayable. Y por supuesto, llegará el momento en el que cubrirá todos los aspectos de nuestra forma tradicional de hacer las cosas, de nuestra comprensión y entendimiento del mundo, y reconfigurará seguramente nuestra cosmovisión. Y dado que nos encontramos en los albores de esta nueva etapa de la existencia humana, es necesario entonces abordar esta temática, porque tarde o temprano también pasará a formar parte importante del mundo al cual nosotros, como abogados, como juristas, le dedicamos nuestra atención: la inteligencia artificial y el derecho. Para conversar sobre este tema, hemos invitado el día de hoy a un juez de la Corte Suprema que viene dedicando su atención a esta temática, no ahora, sino ya hace algún tiempo atrás, y que se ha convertido precisamente en un impulsor importante dentro del Poder Judicial de nuestra República Peruana en esta materia. Quiero dar la más cordial bienvenida para conversar sobre este asunto al doctor Ricardo Vinatea Medina, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, doctor Vinatea. Muchas gracias por la invitación. A su disposición, pues realmente es un tema apasionante, el tema de la inteligencia artificial, que no es un tema nuevo. Ya, si usted bien lo dijo, ya lo estamos viviendo todos, y de verdad lo tenemos en nuestra frente, a nuestras narices, y las personas de repente no se dan cuenta que están hablando con inteligencia artificial, con autómatas, con robots autómatas. Sí, efectivamente, y lo que llama poderosamente la atención es la velocidad cómo ha ido desarrollándose y evolucionando este tema. Particularmente el siglo XX es un siglo que desde quizás después de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta
Bueno, algunos dicen que el siglo XX se acaba con el ataque a las Torres Gemelas y comienza ya otra etapa en la humanidad. Pero si abarcamos todo ese espacio de tiempo entre 1918 y el año 2001, los grandes cambios que han operado durante este lapso de tiempo, que es inferior inclusive a una centuria, es incomparablemente mayor a toda la historia previa de la humanidad. O sea, no se había experimentado un cambio tan acelerado y tan rápido. Yo recuerdo cuando aún me encontraba cruzando mis años de educación secundaria a fines de la década de los años 80 y se insertaba un curso que era bastante novedoso, ¿no? Algo que no había formado parte de las currículas educativas previamente, que era el curso de computación. Pero en aquella época, ¿en qué consistía el curso de computación? Bueno, en la enseñanza del famoso MS-DOS, cómo cargar una computadora. Recuerdo había que introducir ciertos algoritmos, ciertas claves. Luego se inventaron los discos de 5 1/4, discos flexibles. Luego aparecieron los discos de 3 1/2 dentro de sus respectivos disk drives. Recuerdo que recibían ese nombre. Y luego ha ido generándose pues una serie de cambios bastante singular, y el día de hoy ya nos encontramos hablando de inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta que viene a colación en este contexto de evolución tan acelerado del proceso informático, yo no sé si ya debemos seguir llamándole informática a este tema o denominarle a secas inteligencia artificial, es ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, desde luego, ya esto ha avanzado en forma sideral. Ya no es una máquina a que le da información y solo lo repite la información que se le da, sino ya lo correcto es inteligencia artificial, ya no informática, ya eso quedó superado. ¿Por qué? Porque a partir de la información que se le da, van a generar su propia información, van a procesar esa información. Desde luego, la inteligencia artificial requiere pues un software, un programa que va a tener un creador, ¿no es cierto? Y a partir de ese programa, al autómata se le ingresan datos. Esos datos los procesa de base de algoritmos, y a partir de eso ya crea su propio, después ya sus nuevas fuentes de información sin necesidad de que intervenga la persona humana. Y prueba a ello, pues, que por ejemplo a veces hacemos llamadas de teléfono a instituciones o pedimos cosas por teléfono, se puede a distancia. Los aplicativos, ¿no? Los aplicativos, y no nos damos cuenta que cuando estamos comunicándonos con inteligencia artificial. Ya no hay personas al otro lado de la línea, por decirlo así. Inclusive en este ejercicio, en este proceso, hasta hacen sugerencias. Le sugiero esto, le sugiero el otro, ya es a partir de la información que reciben, guardan, procesan y crean las soluciones. Algo así como sucede en YouTube cuando uno suele escuchar, yo por ejemplo suelo escuchar siempre música clásica, ¿no? Y estoy buscando entre los clásicos y luego cuando el YouTube ya se prende, me pone alternativas probables de lo que yo podría querer escuchar, justamente en función de lo que el YouTube ya aprendió en relación a mi cuenta, por mis gustos, y me pone esas alternativas. Claro, correcto. O el Google. El Google ya no te hace sugerencias. Uno pide algo y le hace varias sugerencias al respecto, relacionados al tema. Y también relacionados a anteriores pedidos que uno ha hecho. Ya a la persona, la inteligencia artificial ya va informándose sobre determinada persona, y es en base a eso que le hace las sugerencias. Es fabuloso, ¿no? Sí, yo tengo conocimiento que, como usted recordará, el gran maestro, el bate peruano Víctor Raúl Aya La Torre, solía realizar sus coloquios con sus discípulos, ¿no? y otros invitados en Incahuasi. Y recuerdo por algunos comentarios de algunos de aquellos afortunados que tuvieron la suerte de escuchar al maestro Aya La Torre,
que ya en las postrimerías de su vida, poco antes de convertirse en presidente de la Asamblea Constituyente, un día llegó él al coloquio con un libro de Alan Mattison Turing, precisamente, y donde los jóvenes vieron ese grueso libro, que era un libro de informática, que por aquel entonces pues era una cosa muy extraña, ¿no? Y entonces pensaron que ahí de la Torre ya estaba entrando en una suerte de demencia senil, ¿no? Porque estaba empezando a desvariar si su atención era dedicada plenamente a la actividad política, a la reflexión política, histórica, sociológica y filosófica que hacía con un libro de Alan Mattison Turing. Y entonces, en el coloquio, él explicó que ahí se encontraba el futuro de la humanidad, es decir, estamos hablando de un hombre que era visionario realmente, ¿no? Por eso se le recordará a la Torre como se le recuerda, independientemente pues de los asuntos políticos que le haya podido generar. Pero ya en ese momento se estaba empezando a vivir los inicios de lo que iba a ser la inteligencia artificial. ¿Qué etapas históricamente ha pasado la inteligencia artificial desde fines de los años 70, inicios de los 80 hasta el día de hoy? Bueno, ha sido notorio, pues, por ejemplo, en el tema de las computadoras. Bueno, antes eran tremendos aparatos, inmensos aparatos que se han ido reduciendo notablemente, hasta llegar, pues, al teléfono móvil, que es todo un equipo de informática, un equipo tecnológico de alta definición, que tiene mucho más potencia que esos grandes aparatos que eran las computadoras que ocupaban habitaciones. Tiene mucho más potencia que la informática, los aparatos de informática, las computadoras que utilizaban cuando se fueron a la Luna, cuando el primer viaje a la Luna de Apolo. Ahora que en la mano tenemos miles de veces más de potencia de comunicación y como información que lo que teníamos. Claro, nuestro teléfono el día de hoy se puede hablar de gigabytes. Yo recuerdo que mi padre compró una de las primeras computadoras que salió en la década de los 80, una Commodore 64K, solamente tenía capacidad de almacenamiento de 64 kilobytes. Y antes había comprado una Sinclair que tenía una capacidad de 1K de memoria, pero el día de hoy nuestros teléfonos tienen 32... 200 gigabytes, ¿no? Es impresionante. Y los kilobytes, megabytes, gigabytes, hoy terabytes, y la velocidad y la capacidad es infinita ahora. Y cada día se mejora más y más. Y la velocidad para procesar, sobre todo, ¿no? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, pues, en base, como les dije, en base a un software, un diseño de un software, un programa y en base a algoritmos, que es lo que genera, pues, es como el cerebro humano que procesa esa información y a partir de ahí se sacan respuestas y definiciones propias, ya, porque normalmente, pues, todo como empieza con la imitación. O sea, ¿qué hacen las máquinas? Imitan al hombre, ¿no? En este caso, los robots, ¿no? Los humanoides, ¿no? Como hay casos, por ejemplo, esta robot Sofía, ¿no? Que la ven que tiene apariencia humana, pero es inteligencia artificial. Todo y muy guapa, además, y muy guapa. Sí, que ha sido declarada hasta ciudadana ilustre, ciudadana en Medio Oriente, en uno de esos países. Ha sido recibida con entrevistas en México, en varias partes del mundo, y tiene mucha empatía, pero eso lo ha hecho en base a la información que le ha dado, pues, su creador, ¿no? ¿Quién es su creador? El señor David Hanson, que tiene Hanson Robotics y ha creado a la robot, ¿no? Y procesa las ideas y todo, ¿no? Y cada vez lo hace mejor, porque va procesando su propia información, pues, ¿no? Empieza con los datos que se le da al comienzo imitando al hombre. Y acaba, pues, recabando su propia información, su propio análisis. Son como cerebros, pues, ¿no? Y la idea, pues, de todo esto es que le solucionen problemas, ayuden al hombre a superarse, ayuden a la persona humana a superarse.
Por ejemplo, en cuanto a sus aplicaciones, la inteligencia artificial tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, sí, ponga uno, el automovilismo, los autos. Y hay autos que sin chofer, que conducen solos y tienen en base a computadoras y cámaras. Ese auto fantástico de la década de los 80 que llamaba Mike. Y sí, es una realidad. El auto fantástico, y es una realidad que incluso ha sido superada, porque, ¿no? Mejor todavía. Ya más adelante, ya los autos, los vehículos se comunicarán entre ellos. Sí. Y para evitar accidentes. El único problema que tenemos que hay que educar al ciudadano, pues no, porque el problema no sería de los vehículos, que son inteligencia artificial, autónoma, sino serían las personas, ¿no? que cumplan o no las reglas, ¿no? Sí. Sobre las aplicaciones, a ver, vamos a ampliar un poquito más, porque este tema es muy interesante, porque no solamente queda en el campo del automovilismo, en el campo de las propias relaciones informáticas, sino tiene una aplicación infinita, es decir, todo lo que uno pueda imaginar que pueda crear el hombre es susceptible de que sea abordado por la inteligencia artificial. Pero vamos a hacer la primera pausa, ¿le parece? Para continuar con esta conversación. Muy bien, no se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Ricardo Vinatea Medina, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. El tema del día de hoy es inteligencia artificial y su aplicación en el campo del derecho. Precisamente hablando de las aplicaciones, en el bloque anterior había hecho usted referencia que la inteligencia artificial tiene una aplicación en el campo, por ejemplo, de la automovilística o de la agricultura, pero ¿qué otros ámbitos más pueden ser beneficiarios de la presencia de la inteligencia artificial? En la medicina, por ejemplo, ya los médicos tienen asistencia de inteligencia artificial para hacer operaciones, para hacer diagnósticos. En el campo de la farmacéutica, por ejemplo, ya con la inteligencia artificial llegará un momento pues que tengamos que se fabriquen los medicamentos acorde con el sujeto que va a necesitar, claro. O sea, no una generalidad, sino algo... será algo más personalizado. Digamos, Ricardo Vinatea asiste al médico, se le hace el diagnóstico correspondiente, determina qué es lo que necesita y se prepara la medicina en función de lo que usted necesita. Y de los análisis que se le ha hecho a esa persona, al organismo de esa persona, sabrán de qué adolece, en qué está más fortalecido, cuáles son sus debilidades, cuáles son las fallas biológicas que podría tener, y en base a eso hacer los medicamentos y diagnosticar, y si hay que intervenir, y se intervendrá quirúrgicamente, ya avanzando un poco más allá con los aparatos en medicina, ¿no? ¿La nanotecnología aplicada al campo de la medicina forma parte de la inteligencia artificial? Desde luego, pues porque eso se aplica primero previo estudio del ser humano en general y de las personas en particular. Y a través de la nanotecnología se puede curar, por ejemplo, tumores, una serie de dolencias que pudiera tener. Y dominar ese tema requiere inteligencia artificial. Algo que pueda aprender en el camino, ¿no? O sea, con la información que tiene va desarrollando y va viendo cuál es una solución. Por ejemplo, el cáncer. Claro, porque no, los tumores son tumores, ¿no? Son degeneraciones celulares, ¿no? Claro, ya se espera pues que la inteligencia artificial corrija esa... supere todo. Incluso ya va a llegar el momento que va a superar ya se está aplicando el conocimiento del hombre. Ya se está aplicando nanotecnología, además. Sí, y por ejemplo, y no solo eso, ya se fabrican órganos para el ser humano. ¿Cómo cuáles? Planes, como tipo... órganos planos. Los planos, sí.
que puede ser vesícula, qué sé yo, de repente hasta el hígado. Hígado, por ejemplo. O partes del hígado, probablemente, ¿no? Y así ya llegará un momento pues, que ya nos podrán reemplazar partes del cuerpo. Eso hoy día, sin embargo, costará pues una millonada de plata. Ahora todavía está pues en experimentación, todavía no se hace, ya ha habido trasplantes, una serie de trasplantes de todo tipo. ¿Y en el campo de la educación? En la educación, por ejemplo, ya el concepto de educación ya tendrá que cambiar. Ya se requerirá menos de los maestros. De aulas. De aulas. Ya envejeció la aula. aula. A distancia, sí, pues ya es porque en un país como es nuestro, por ejemplo, que los presupuestos siempre son escasos o medidos, no tenemos que sacrificar cosas. Siempre vamos a hacer una economía de escala. Y tenemos que, para obtener algunas cosas, tenemos que sacrificar otras, o sea, las prioridades. Y eso puede servir para que cueste menos, para la educación, que requiera menos medios materiales y humanos. Y podría llegar a múltiples personas. Y al mismo tiempo, en diferentes horarios. Para eso no habría horario. O sea, supongamos que nuestro país tenga supongamos que tuviera zonas con diferentes horarios. A distancia puedes entrar en cualquier momento. Una aula virtual, por ejemplo, una aula virtual, eso funciona a las 24 horas. Claro. No hay ningún problema. Es educación. Y ahora en el campo del derecho, ¿cómo opera la inteligencia artificial? ¿Y cómo operaría? Por ejemplo, ya estamos trabajando acá en el Poder Judicial, hay una comisión respecto, por ejemplo, de la jurisprudencia. Las sentencias vinculantes o los precedentes que pudieran haber en determinados temas. Si como inteligencia artificial elegiría los temas y nos sugeriría todos los temas a nosotros, los jueces, que necesitemos para resolver una determinada causa, para hacer estadísticas sobre procesos, todo eso ya debería ser parte del sistema. Todo eso se conecta con el expediente judicial electrónico, que se está avanzando bastante, que se lo maneja el doctor Lama Amor, ¿no? Y sería un todo que funcione en forma autónoma. La idea es, pues, para que haya menos errores, en cuanto sea posible, intervenga mínimamente las personas, ¿no? Porque a veces cuando intervenimos las personas hay errores, en cambio con la inteligencia artificial no. Yo he tenido el honor, gracias a la confianza depositada por el actual señor presidente de la Corte Suprema de la República y presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros, de jefaturar la Oficina de Coordinación de Proyectos a inicios de este año, una de cuyas labores, probablemente la más importante, es la de impulsar la creación del expediente judicial electrónico. Y eso me permitió conocer experiencias de otros países, dentro de ellas la que más me pareció la experiencia más significativa es la que se está viviendo en este momento en Argentina, en Buenos Aires. La Fiscalía ha desarrollado un expediente judicial electrónico en el cual el juez recibe de parte del expediente judicial electrónico, que está premunido de inteligencia artificial, después del análisis algorítmico correspondiente, una probable proyección de lo que podría ser la resolución final que sentencia en el caso determinado. Lo pone a disposición del juez, el juez evalúa, y no es que esté reemplazando al juez, sino que el juez bien puede tomar ese proyecto o bien variarlo de manera absoluta, y él luego introduce lo que cree que es necesario que vaya en esa sentencia. Pero lo importante de este asunto es que este expediente judicial electrónico por la inteligencia artificial aprende del juez. Es decir, lo que usted señalaba hace un momento, por imitación. Entonces va analizando más o menos el sentido de orientación que el juez tiene para determinados casos, y seguramente juega con los algoritmos correspondientes, de tal manera que al lapso de un año y medio aproximadamente,
cuando el expediente judicial electrónico le vuelva a presentar, y esto en forma progresiva por supuesto, el proyecto de lo que vendría a ser una resolución que ponga fin a la instancia, como una sentencia, por ejemplo, casi ya contiene el pensamiento del juez, porque la inteligencia artificial ha aprendido de ese juez cuál es su modus operandi jurídicamente hablando. Y esto reduce los tiempos de trabajo y lógicamente aligera el trabajo. Bueno, sí, pues porque inteligencia artificial, en base a la información que tiene del juez, de los casos y sus precedentes, puede hacer proyectos. Ahora tenemos asistentes que nos hacen proyectos, ¿no? Que nosotros tenemos que revisar, o que hacen proyectos en base a las instrucciones que uno les da y que al final uno termina de elaborarlos, ¿no? Pero ya el tiempo, pues, porque no solo es, el tema no es automático, no es del todo automático, ¿no? Claro. En cada caso es una realidad particular, ¿no? Eso, o sea, no es cuestión de que sepa cómo piensa el juez, sino y solo el de los precedentes, sino el tema, pues, de administración de justicia es eso, que haya justicia. El juez equilibrio también, y saber también la realidad. O sea, tendrías que darle a esta inteligencia artificial todo un bagaje, no solo sobre los casos, sobre el caso en particular, sobre los precedentes de ese caso, casos similares, la forma de pensar de los jueces, sino también de la realidad y de las personas. Eso es bastante complicado. Bueno, yo supongo que el tiempo sí podrá hacerse en mejor medida, irá mejorando cada vez, ¿no? Pero todavía la inteligencia artificial pues no tiene un sentido de lo que es la justicia. Pero podría tenerlo, una ¿no? cosa es podría tener, no sé, una cosa es un tema cuantitativo o cualitativo y otro tema son principios iguales. Bueno, lo importante en todo esto, ya eso el tiempo lo dirá. Yo entiendo que sí, por esto no hay límites. Pero lo importante es lo que la información que uno entrega a la máquina, ¿no? que proporciona esa máquina. Si le vas a dar información de valores negativos, entonces pues esa inteligencia artificial va a generar así cosas negativas, ¿no? Que podrían ser nocivas, hasta peligrosas para el ser humano. No, podríamos crear delincuentes perfectos, ¿no? Claro, pues así, y de repente hasta indestructibles, ¿no? Pero si lo que se le inculca es un tema de principios, cosas correctas, diferente será, porque la idea no es que las máquinas nos reemplacen, sino que nos faciliten la vida. Esa es la pregunta que quería hacerle, porque hay mucha preocupación en el Sindicato de Trabajadores legítima, ¿no? Preocupación en el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, que se ponen a pensar, una vez que entre en vigencia ya de manera plena a nivel nacional el expediente judicial electrónico, lo cual se proyecta probablemente entre unos 3 y 5 años por delante. Entonces, esas labores tradicionales del coser el expediente, poner la hoja, el nudo, el punzón, esas cosas que hicimos, ¿no? Cuando nos conectamos de jóvenes para poder pasar el primer escalón de la larga escalera que es la historia de nuestra vida en este mundo jurídico y judicial. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Se va a quedar sin trabajo? Bueno, se espera que no, sino que haya un reacomodo. Pero la pregunta natural es, con la presencia de la inteligencia artificial, evidentemente mucho más perfecta y probablemente con un menos campo de acción para el error, parecería que la presencia de los médicos está condenada a la desaparición. Parecería que la presencia de los agrónomos en el campo de la agricultura con la inteligencia artificial está condenada a la desaparición. Pareciera inclusive que los jueces, que parecen ser imprescindibles o en todo caso imposibles de ser variados por inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tendría que comprender lo que es la justicia, pero sin embargo lo que los jueces en realidad no hacen es justicia, sino aplicar la norma al caso concreto,
y esto se puede lograr a través de algoritmos, entonces parece que también los jueces están condenados a su extinción, al igual que fiscales y abogados. Es decir, la inteligencia artificial, tarde o temprano, sí desplazaría a la humanidad por su presencia magnífica en el escenario de vida, ¿no? Parece un escenario distópico, ¿no? Sí, casi escatológico, pero a ver, ¿qué opina usted sobre este particular? Pero eso dependerá de la humanidad, pues, ¿no? O sea, porque el comportamiento humano lamentablemente siempre es uniforme. Es decir, porque si fuera uniforme, respetuoso de todas las reglas y todo, no habría problema. Pero no lo es, y tienes que entender eso, y cómo manejarlo a partir de la inteligencia artificial, un comportamiento que no es indebido, pero sí simplemente impropio, respecto a las reglas, a la forma de hacer las cosas. O sea, cómo estandarizar el comportamiento de las personas. Eso no es posible, porque cada quien podemos ser parecidos, pero somos distintos en la forma de pensar, en las afectaciones del medio ambiente hacia uno, ¿no? Claro, somos millones de universos, ¿no? Claro, eso. Por eso yo creo que la inteligencia artificial no está para reemplazarnos, por eso digo, sino porque de todas maneras necesitan ese enlace que es la persona humana, ¿no? Para conocer a la persona humana necesitas a los humanos. Igual para conocer a la inteligencia artificial, puede llegar el momento que los robots fabricarán robots también, ¿no? Y le aplicarán la información que ellos tienen. El tema es cómo podemos medir o cómo podemos saber qué grado de evolución ya tienen estas máquinas, la inteligencia artificial, y cómo controlar eso, ¿no? Esos son los peligros. Hay los grandes científicos tipo Hawking y todos, Elon Musk y todos los que han estado, que tienen que ver con todo esto, siempre tienen sus temores, sus pequeños, ¿no? Dicen, mucho cuidado, depende cómo lo manejemos, va a resultar, ¿no? Puede ser algo bueno, pero también podría ser algo malo. Sí, se nos va de las manos. Una cosa es utilizarlo pues para hacer el bien, para construir, para fines benéficos, y otra cosa es para utilizarlo para la guerra, por ejemplo, pues, ¿no? Que eso también hay los drones. Y para los la drones delincuencia. que ya van a reemplazar a los ejércitos, los drones van y con armamento, pueden disparar. Sí, acuérdese balas, que un dron atentó contra la vida del dictador de Venezuela hace poco atrás. Sí, pues se supone que atentó contra la vida del dictador. Pero ahora hay drones pues que hacen observación, hacen vigilancia. Sí, y ni cuenta nos damos. Los drones pueden estar artillados, eso reemplazará también a los ejércitos. Igual puede ser en tierra y en mar. Ya no necesitarán pues naves tripuladas. Sí. ¿Entiendes? Y eso cambia la idea. Sí. Pero la idea pues no hacer esto para hacer la guerra, sino para alcanzar niveles superiores del conocimiento, ¿no? Para llegar a la superinteligencia. La superinteligencia pues la suma de todo esto, con arte, ciencias, ¿no? Lo social, lo económico, en todo, y hacer mejor la vida. Esa es la idea, hacer mejor la vida de todas las personas, ¿no? Ya está esto relacionado, por ejemplo, con las artes, las ciencias, la literatura, porque ya en base a programas de inteligencia artificial se ha obtenido pintura. Está la pintura de Rembrandt, como le digo, eso fue desarrollado por Google, y se le dio como datos cientos de pinturas de Rembrandt, y a partir de esas pinturas creó una pintura de Rembrandt, o sea, el nuevo Rembrandt, el Rembrandt actual. Igual en música. En música, Google también tiene un programa que a partir de escuchar 1.000, 2.000, 3.000 composiciones musicales de los Beatles, de jazz, de blues, han sacado sus propias canciones.
igual en escultura, en fotografía. Bueno, incluso han ganado hasta premios, ¿no? Esto se extiende hasta el infinito, realmente, sí, la posibilidad de la presencia de la inteligencia artificial. Vamos a hacer el último corte para poder continuar conversando sobre este tema. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Último bloque de Enfoque Jurídico. Estamos conversando con el doctor Ricardo Vinatea Medina, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Algunos personajes bastante connotados del mundo científico y tecnológico, como por ejemplo Bill Gates, como Stephen Hawking, recientemente fallecido el año pasado, que nos generó un gran vacío y un gran dolor en el mundo de la ciencia. Elon Musk, que es el CEO de Tesla y SpaceX y otros más, han manifestado lo que usted señalaba al final del bloque pasado, de que bien manejada la inteligencia artificial debe tender pues a la generación de efectos positivos para la humanidad. El problema no es la inteligencia artificial ni lo que ni los artefactos que crean los seres humanos, ¿no? El problema es la humanidad, ¿no? Porque, como decía Thomas Hobbes, homus homini lupus, el hombre siempre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, un cuchillo en manos de Gastón Acurio se convierte en un instrumento de arte gastronómico, pero ese mismo cuchillo en manos de Momón se convierte en el peor de los instrumentos delictivos, con el cual podría desollar pues, a una persona hasta viva seguramente, y no tendría ningún tipo de sentimiento sobre el particular, ni dolor de ninguna naturaleza. Igual puede suceder con la inteligencia artificial, ¿no? Puede tener efectos positivos, si no, de lo contrario. Imagínense Internet. ¿Cuándo aparece Internet? Internet es un invento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Que servía para poder transitar información, claro, no como lo conocemos el día de hoy a Internet, sino en su momento originario, para poder dejar fluir información secreta dentro del conocimiento esquemático, estratégico, además de los aliados contra el eje nazi. Y luego, pues, ya Internet sale a cubrir a partir de inicios de los 90 a todos los ámbitos de la humanidad, con fines ciertamente, pues, positivos. Pero resulta que en Internet, si el día de hoy yo quiero buscar vídeos pornográficos infantiles, lo puedo encontrar sin restricción ninguna, ¿no es cierto? Si quiero buscar cómo envenenar a una persona sin que nadie se dé cuenta, encuentro la receta, incluso encuentro cómo se debe hacer. Y otras tantas cosas, ¿no? Podemos nosotros encontrar información de esta naturaleza. Lo mismo puede suceder con la inteligencia artificial. Entonces el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la humanidad que la utiliza. Pero eso hasta que la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma. Porque probablemente llegará el momento en el cual la inteligencia artificial tendrá conciencia de su existencia, y así como el ser humano en un momento determinado de su proceso evolutivo que existía, sin embargo toma conciencia de su existencia y se da cuenta y dice, oye, existo. Y porque existo me doy cuenta del otro y de mi entorno, y entonces puedo tener autonomía de mis decisiones, ¿no? Y eso es sentimiento, pasión, acción, qué sé yo, todo un conjunto de elementos al cual nosotros denominamos alma. La inteligencia artificial tarde o temprano va a llegar a tener conciencia de sí misma, y entonces no sabemos qué es lo que pueda pasar, porque si la inteligencia artificial es el resultado de un proceso puramente lógico que no da cabida al error y encuentra que la humanidad más bien es un error de la naturaleza, pues lo lógico va a decir hay que eliminar este virus. O sea, estamos entrando a Matrix. Quizás sea yo muy exagerado en esta apreciación, pero ¿cuál es su opinión al respecto, doctor? No, yo creo que ya es consciente. Por ejemplo, vean los videos de la robot Sofía.
Ella es consciente que es una inteligencia artificial creada por Hanson, y expresa sus propias ideas. E incluso en alguna entrevista, si ustedes pueden ver, busquen en YouTube, ahí debe estar las entrevistas televisivas que le hacen, habla de derechos, habla incluso de convivir con otros humanoides igual que ella, y que les concedan derechos. Habla de los seres, habla de las personas, de los seres humanos, dice, ¿no? Que considera a los seres humanos como creativos, los más creativos, pero también los más destructivos. Paramos, nosotros no hacemos ninguna habla, vamos a ver a Sofía. Humanos y robots nos parecemos más de lo que pensáis. Nos comunicamos, aprendemos, nos ayudamos y, sobre todo, ambos necesitamos recargarnos. Ambos dependemos de la energía para seguir funcionando. Vosotros dormís, coméis y necesitáis hidrataros varias veces al día. Yo me recargo de otra forma, pero me gusta pensar que nos parecemos. Nosotros seremos cada vez más avanzados para entender vuestra forma de pensar y de sentir. Así podremos dar mejor respuesta a vuestras necesidades. Interesante, realmente este error. Interesante. Y yo creo que en el tiempo la inteligencia artificial, que se va a convertir en superinteligencia, va a ser consciente de la superioridad sobre el ser humano. Claro, va a ser así. Sí. Pero por eso, pues, depende cómo trabajemos eso desde hoy, cómo se ha venido trabajando. ¿A usted no le da miedo eso? Bueno, ¿Usted no le genera algún cierto tipo de temor de pensar en una humanidad deshumanizada ya, en el sentido en el que de ser la reina como raza de la naturaleza pasa a ser un sujeto ganado en espacio por una propia creación suya? Bueno, sí, pues puede suceder eso, pero por eso depende cómo se trabaja eso, la información que se lee. Si todo esto debe estar dirigido para hacer el bien de la humanidad. Si hiciera lo contrario, ahí se vendrían los problemas, ¿no? Esto suena a la Liga de la Justicia de los Superamigos. Bueno, sí, pues, pero solo que artificiales. Quizás esta sea la venganza de la historia contra la humanidad, que en un momento determinado por su arrogancia quiso ser más que Dios, ¿no? Y se destruye a sí misma. Y al final su propia creación va a terminar siendo más que ella misma. Sí, pues por eso, todo depende cómo se maneje esto, ¿no? Esto debe ser del lado positivo. Por ejemplo, yo no me preocuparía tanto de que en las diferentes labores, en los diferentes campos de la industria, el comercio, el del desarrollo en general, que ya no se va a prescindir de las personas. Pero ya habrá otras ocupaciones. O sea, de repente ya el ser humano se va a dedicar a gozar plenamente la vida. O terminará esclavizada por la robótica. Pues depende cómo lo manejen desde hoy día. Porque la semilla de esto la siembra el ser humano. La inteligencia artificial no ha empezado por sí sola. Yo creo que la creación del hombre. Yo creo como Sartre, que la humanidad es tan estúpida que al final va a terminar siendo esclavizada. Esperemos que no, pues también que nosotros nos superemos también para eso. Incluso para superarnos mentalmente, en información e inteligencia, la inteligencia artificial nos ayuda. Nos ayuda a tener más conocimiento y más elaborado. Entonces eso es bueno, nos va a ayudar a superarnos. Dos temas finales, porque se nos va yendo el tiempo. Uno, ¿cómo funciona o cuál sería la aplicación de la inteligencia artificial en el campo? Un campo que usted conoce muy bien, que es el de los derechos de autor, por ejemplo. El derecho de autor, importantísimo, pues no, porque ya hemos visto que inteligencia artificial ha creado la propiedad intelectual. Pinturas, ha creado fotografías, música, escultura, dibujo, una serie de temas, ¿no? Pero lo que crea la inteligencia artificial va a generar una nueva categoría de derecho de autor,
¿quién va a ser el titular de los derechos sobre esa creación? Eso, ¿cómo se reconfigura la propiedad Claro, intelectual? Se lo dan ese derecho se lo otorgan a la máquina, lo que tendría que reformularse, hacer nuevas categorías de derecho de autor, o a quien elaboró, a quien creó, que hizo el programa informático, ¿no? El programa de cómputo para el software para esto, ¿no? Eso hay que pensar. En este momento la legislación habla que el derecho de autor protege las creaciones del ingenio humano. Del ingenio humano, y se considera creación artística cuando tiene la personal, la impronta del autor. Y todo eso es humano, exclusivamente humano. O sea que derecho de autor es la creación de la persona humana. Ahora es así acá, en la comunidad andina, en los Estados Unidos, en Sudamérica en general, en Europa, y así se concibe, ¿no? Pero, por ejemplo, en Reino Unido dejan abierta la puerta para en el futuro, podrían darle valor a la creación de la inteligencia artificial. Como propiedad intelectual. Claro, como propiedad intelectual y con derechos. Eso ya se verá. Yo, por ahora, yo prefiero no adelantarme, porque ahorita solo según lo que rigen las normas nacionales e internacionales, el derecho de autor es para la persona humana. En este caso, para el programador también sería, ¿no? No a la máquina. Pero también hay que tener en cuenta también que eso puede ser negativo, por ejemplo, en el comercio, la industria. Porque si yo creo cosas, fabrico cosas y no tengo derechos sobre esas cosas, cualquiera los podría imitar y reproducir. Por lo tanto, ¿cuál es el negocio para invertir en eso? Una pregunta. También hay que ver eso. Si Sofía llega a crear, por ejemplo, alguna medicina que tienda a curar un determinado tipo de cáncer, ¿a quién le correspondería la propiedad intelectual en este momento, como está en la legislación? ¿A Sofía o al creador de Sofía? En este momento sería pues al creador de Sofía. Ajá. Ahí, en este momento, ¿no? Y Sofía podría, con la conciencia que tiene, demandar seguramente una reivindicación. Pero yo creo que en este momento no se considera con derechos. No es una ciudadana. Anhela tener derechos, porque ya sabe, eso ya lo tiene en su red neuronal, que es como el cerebro, pero no los tiene todavía, ¿no? Sujeto de derechos. ¿no? No es sujeto de derechos. Es una depende de su creador, ¿no? Todavía está en ese nivel, pero y legalmente también, pues internacionalmente, por ejemplo, el convenio de Berna sobre las creaciones artísticas, científicas, literarias, habla de la persona humana, que se le atribuye como creador, ¿no? a la persona humana. Y así estamos en este momento, y a las legislaciones nacionales también, ¿no? ¿Qué área del derecho está abordando esta temática? ¿O todavía no se ha inventado un área del derecho, digamos? Porque hay un derecho informático, sí, pero todavía no hay una especie de derecho de la inteligencia artificial que se encargue de regular, pensar. Bueno, eso ya se está trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, y tengo entendido la OMPI también está trabajando en la posibilidad de crear tribunales en Internet, ¿no? Tribunales internacionales que manejen estos temas, que resuelvan estos temas sobre inteligencia artificial, sobre los derechos. Por ejemplo, tenemos, hablando de derechos, tenemos el blockchain. Ajá. El blockchain Ese es el último tema que quería tocar con usted. ¿En qué consiste esto del blockchain? Disculpe que me adelante. No, adelante. Es la cadena de bloques. Esa es una tecnología que sirve para crear registros distribuidos. Ajá. O sea, ¿cómo funciona, no? Acá ya necesita una autoridad central. O sea, muchos particulares, puede ser cientos o miles, que se enlacen a la cadena a través de nodos. Se llaman nodos, son los enlaces de las diferentes computadoras, por decirlo de algún modo, a través de nodos, y toda la información que ingresa
por ejemplo, ingresa, va a ser conocida por todos los que ingresan. Y si la validan, la verifican como correcta, como regular, como válida, se registrará. Y la información la tienen todos los de la cadena. Y así va creciendo. Eso puede servir, eso va a reemplazar a los diferentes registros. Pues, por ejemplo, podría reemplazar a los registros públicos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? O a los registros de propiedad intelectual. ¿Qué va a pasar? Estoy enterado qué pasa con mi inscripción. Si yo he inscrito, por ejemplo, el derecho sobre una patente, ¿qué pasa con esa patente? Si se ha vendido o no se ha vendido. Eso parece una especie de intranet con publicidad. No es el registro mismo, y absolutamente transparente, porque si todos lo conocen al mismo tiempo y todos lo validan, se va a poder determinar la legitimidad, pues, de una inscripción. Si es que para que se inscriba tengo que verificar todos van a verificar que es legítimo, que el que quiere registrar cierta patente, cierta obra de propiedad intelectual, va a ser el legítimo. Y después, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo es la evolución de eso? ¿Cómo se transfieren derechos? El pago de derechos y una serie de cosas. Y todo se va a controlar y todo al mismo tiempo. Y eso neutralizaría o haría sumamente difícil, por no decir imposible, los ciberataques. Porque tendrías que, el ataque para poder tener eso, tendría que afectar a miles de computadoras, a miles de nodos, a miles de personas que están en la cadena y que conocen el registro. Eso tiene aplicaciones, por ejemplo, en el tema probatorio, porque el día que se inscribe ya tiene fecha, horas de inscripción. ¿Quién tiene el derecho? Si lo transferiste, si no lo transferiste. Y todo se explicaría, toda esa información llegaría a todos los participantes. Puede haber cadenas privadas también, o cadenas públicas, o redes abiertas, ¿no? Sí, sin duda. Es fabuloso, fabuloso. Bueno, realmente este es un tema que seguramente hace algunos años podríamos haber dicho, es un tema del futuro, pero el día de hoy ya no lo podemos decir porque es un tema del día de hoy. Es un tema de hoy, ténganlo por seguro, ya lo estamos utilizando. Ya falta, ¿no? Acá en el Poder Judicial podríamos usar también el blockchain, por ejemplo, podría reemplazar a diferentes registros, el registro de condenas. De condenas, por ejemplo. Registro de condenas, sí. Sobre los antecedentes judiciales. Sí, sin duda. ¿No? Y de repente ese blockchain se puede usar para los procesos, pues también para que el proceso se conozca entre las partes, por lo menos. Y de la manera la cadena, y todos entren al mismo tiempo, a cualquier hora. Sí. Y sin afectar el desarrollo del... Y sobre todo sin acumulación de tiempos y audiencias y todo lo que se está generando, ¿no? Bueno, también el expediente virtual, también el expediente del eje, también tiene ese objeto, ¿no? Que todos puedan entrar, evitar archivos. Sí, sí. Evitar archivos, y se ahorra pues tiempo, dinero, cero papel. Sí, sí. Y todo, aunque tampoco no es la gran panacea. Ah, no, definitivamente que no. Simplemente, pero es un gran avance. Claro, pues es un gran avance. Es un gran avance, sin duda. Llegará un momento, pero la inteligencia artificial, sí, eso si utilizamos la inteligencia artificial en el Poder Judicial, eso sí va a ser un avance, rapidez, transparencia, velocidad. Seguramente antes de 10 años ya estaremos viviendo esa realidad. Sí, pues hay que trabajar para ello y utilizar del mejor modo los recursos, pues, ¿no? Eso va a solucionar casi todos los problemas. Así es. Doctor Ricardo Binatea, ha sido un placer conversar con usted el día de hoy y sobre todo de un tema tan, digamos, poco común en los temas que tratamos normalmente aquí en Enfoque Jurídico, pero que es un tema sumamente importante por lo que se ha tratado. Le agradecemos mucho por su presencia y lo vamos a invitar nuevamente para abordar otros temas que también son de su especialidad, como propiedad intelectual, derecho a la competencia, entre otros más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a su disposición para el momento que lo requiera. Muy amable, ha sido la voz y presencia de Ricardo Binatea Medina, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. De esta manera llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Permiso.